Buenas tardes. Hoy hablaremos de un tema muy importante del curso de dinámica para la carrera de ingeniería civil. Es el tema de movimiento curvilíneo en coordenadas cilíndricas y esféricas. El movimiento curvilíneo ocurre cuando la partícula se mueve a lo largo de una trayectoria curva. Como esta trayectoria a menudo es discreta en 3 dimensiones, usaremos el análisis vectorial para formular la posición, la velocidad y la aceleración. El vector posición R en un instante t de tiempo. Su posición viene dada por el vector R. Diremos que el móvil se ha desplazado en un delta de t, que esto será la posición final menos la posición inicial en un intervalo de tiempo, delta de t, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Dicho vector tiene la dirección de la secante que une los puntos P y P'. P es la posición inicial y P' es lo que se ha desplazado esta posición. Ahora, el vector velocidad. Hablaremos de la velocidad media. Se define como el coeficiente entre el vector desplazamiento delta de R y el tiempo que ha empleado en desplazarse en un delta de t. Entonces diremos que la velocidad media va a ser igual a la posición final menos la posición inicial sobre un tiempo final menos el tiempo inicial. De esto podemos concluir que puede ser la velocidad delta de la posición y delta de t, lo cual sería el desplazamiento de r sobre el intervalo de tiempo. El vector velocidad media tiene la misma dirección que el vector desplazamiento. Ahora, el vector velocidad en un instante es el límite de la velocidad media cuando el intervalo del tiempo tiende a cero. De esto diremos que la velocidad instantánea va a ser igual al límite del intervalo de tiempo que tiende a cero por el delta de r de la posición sobre un delta de t, que es el intervalo de tiempo. Entonces diremos que también esto sería igual ¿a quién? A la derivada de la posición sobre un diferencial del tiempo. Ya que el móvil ha cambiado en general su velocidad, tanto en módulo como en dirección, en la cantidad dada por el vector diferencia delta de v, que va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. De esto podemos decir que la aceleración media va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, lo cual esto vendría a ser el desplazamiento de la velocidad sobre un intervalo de tiempo. Ahora, de esto también podemos decir sacar la aceleración instantánea, la cual sería el límite de un intervalo de tiempo que tiende a cero por la variación de la velocidad sobre el intervalo de tiempo. Esto también puede ser igual a la derivada de la velocidad sobre un diferencial del tiempo. Ahora hablaremos de las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas están en el espacio, ya que va a ser tridimensional y tendrá 3 coordenadas, las cuales serán r, θ y z. De esto podemos sacar las ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración. Entonces diremos que la ecuación de la posición va a ser igual a ¿quién? La coordenada r por la primera derivada de r, más la coordenada z por la primera derivada de z. Ahora, la ecuación de la velocidad va a ser igual a la velocidad respecto al vector r
por la primera derivada de r, más la velocidad respecto al θ por la primera derivada de θ, más la velocidad respecto a z por el vector z de su primera derivada, donde podemos concluir que la velocidad respecto a la coordenada r va a ser igual a la primera derivada de r. También la velocidad respecto al θ va a ser igual a la coordenada r por la coordenada θ, pero su primera derivada. Asimismo, también la velocidad respecto a la coordenada z, que va a ser igual a la primera derivada de esta coordenada z. Ahora, la ecuación de la aceleración va a ser igual a la aceleración respecto a la coordenada r por la primera derivada de r, más la aceleración respecto a θ por la primera derivada de θ, más la aceleración respecto a z por la primera derivada de z, donde que la aceleración de r va a ser igual a la segunda derivada de r menos r por la primera derivada de θ al cuadrado. También podemos decir que la aceleración respecto a θ va a ser igual a la coordenada r por la segunda derivada de θ más dos veces la primera derivada de r por la primera derivada de θ. Asimismo, podemos tener también la aceleración respecto a z, que va a ser igual a la segunda derivada del vector z. Nota, si el vector z es igual a 0, entonces tenemos coordenadas polares. La ecuación correspondiente en este caso es, la ecuación de la posición sería r igual al vector r por la primera derivada de r. También la velocidad, el vector de la velocidad va a ser igual a la velocidad respecto al componente r por la primera derivada de r, más la velocidad respecto a θ por la primera derivada de la componente θ. También podemos decir la magnitud de esta velocidad, lo cual sería la raíz cuadrada de la velocidad respecto a r al cuadrado más la velocidad al cuadrado respecto a θ, donde podemos decir que la velocidad respecto a la componente r va a ser igual a la primera derivada de r. Así también la velocidad respecto a θ, que va a ser igual a r por la primera derivada de θ. También sacamos la ecuación de la aceleración, la cual el vector aceleración va a ser igual a la aceleración respecto a r por la primera derivada de r, más la aceleración respecto a θ por la primera derivada de θ. La magnitud de la aceleración va a ser similar a la de la velocidad, que sería la raíz cuadrada de la aceleración al cuadrado respecto a θ más la aceleración al cuadrado respecto a r, donde que la aceleración respecto a r va a ser igual a la segunda derivada de r menos r por la primera derivada al cuadrado de θ. Así también la aceleración respecto a θ, que va a ser igual a la componente r por la segunda derivada de θ más dos veces la primera derivada de r por la primera derivada de θ. Ahora hablaremos de las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas es un sistema de coordenadas que está ubicado en un punto en el espacio. De esto decimos que es tridimensional, donde se describe la posición de un punto en función de su distancia radial, r, y dos ángulos, θ y φ, denominadas coordenadas polares. Como se trata de una partícula en movimiento curvilíneo, ya descrita en conceptos anteriores, tendrá respectivamente una posición
una velocidad y una aceleración. Asimismo estarán en función de sus vectores unitarios, respectivamente de cada componente de dicha coordenada esférica. Entonces, componentes de las coordenadas esféricas serían R, el ángulo θ y el ángulo φ, donde también podemos hallar su posición, su velocidad y su aceleración. Posición llamado R, que va a ser igual la componente R por su vector unitario de R. Y la velocidad V, que va a ser igual a ¿quién? A la primera derivada del componente R por su vector unitario de R, más la componente R por la primera derivada de θ por el seno de φ por el vector unitario de θ, más la componente R por la primera derivada del ángulo φ por su vector unitario del vector φ. Ahora, el vector aceleración va a ser igual a ¿quién? A la segunda derivada de R, menos R por la primera derivada de θ al cuadrado, menos R por el seno al cuadrado de θ, por lambda al cuadrado, por el vector unitario de R, más R por la segunda derivada de θ más 2 veces la primera derivada de R por la primera derivada de θ, menos R seno de θ por coseno de θ por lambda al cuadrado y por el vector unitario de θ, más R seno de θ por la segunda derivada de lambda más 2 veces la primera derivada de R por la primera derivada de lambda por el seno de θ, más 2 veces R por la primera derivada de θ por la primera derivada de lambda y por el coseno de θ y por el vector unitario de lambda. Veamos a continuación un gráfico que se muestran las coordenadas esféricas con sus respectivos componentes R, θ y φ en un punto M. Asimismo también están con sus coordenadas referidas en el sistema ortogonal del eje cartesiano, X, Y y Z, con origen O. Importante, la coordenada radial R solo toma valores positivos. Así también la coordenada polar θ toma como valor mínimo 0 grados y como un valor máximo a 180 grados. Por último, la coordenada φ toma como valor mínimo 0 grados y como una cota máxima de 360 grados. También diremos que el vector unitario de R es el vector unitario tangente a la recta radial θ, que va a ser igual a una constante, asimismo φ como constante. El vector unitario θ es el vector unitario tangente al arco de φ, que también es constante, y con el vector radial R también constante. Ahora, el vector unitario de φ es el vector unitario tangente al arco de R, que también va a ser constante, tal como el θ. Vamos con un ejemplo. Un automóvil viaja a lo largo de una curva circular de radio de 300 pies en el instante mostrado. Su velocidad angular de rotación es la primera derivada de θ va a ser igual a 0,4 radianes por segundo, y la cual incrementa a razón de la segunda derivada de θ, que va a ser igual a 0,2 radianes por segundo al cuadrado, la cual viene a ser la aceleración. Determine las magnitudes de la velocidad y la aceleración del automóvil en este instante. Para este problema tenemos como dato la velocidad angular y la aceleración y el radio de giro. Entonces de aquí iremos. La posición va a ser 300 pies. Lo que queremos es la velocidad, la aceleración y el ángulo θ.
De esto también tenemos como dato la primera derivada de teta, que es la velocidad radial, que nada más es que 0,4 radianes por segundo. Y la segunda derivada de teta, que viene a ser la aceleración, que va a ser igual a 0,2 radianes por segundo al cuadrado. De esto decimos que la velocidad radial se calcula como la velocidad por el componente r, que va a ser igual a 0 o igual a la primera derivada de r. Así también hallamos la velocidad transversal, que es el vector velocidad por el ángulo de teta, que asimismo es igual a la primera derivada de la posición por el ángulo teta. De estos valores podemos hallar la velocidad transversal, que sería 300 pies por 0,4 radianes por segundo. De esto decimos que nos va a salir la velocidad transversal igual a 120 pies por segundo. Asimismo, hallaremos la magnitud de la velocidad, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad transversal al cuadrado más la velocidad respecto a teta al cuadrado. La velocidad va a ser igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 120 al cuadrado. De esto tendremos que la velocidad es igual a 120 pies por segundo. Así también la aceleración radial, que es la aceleración por r. Pero esto va a ser igual ¿a quién? A la segunda derivada de r menos la primera derivada de r por teta al cuadrado. Reemplazando valores decimos que va a ser igual a 0 menos 300 por 0,4 al cuadrado. De esto sacamos como resultado la aceleración radial, que es menos 48 pies por segundo al cuadrado. Así también la aceleración transversal, que es la aceleración por el ángulo teta, que va a ser igual a la segunda derivada de r por el ángulo teta más la segunda derivada del r por teta al cuadrado. Reemplazando valores tenemos que la aceleración transversal es igual a 60 pies por segundo al cuadrado. De esto hallaremos la magnitud de la aceleración, que es igual a la raíz cuadrada de la aceleración radial al cuadrado más la aceleración transversal al cuadrado. Reemplazando valores tenemos que la aceleración o su magnitud es 76,83 pies por segundo al cuadrado. Vamos con un segundo ejemplo. La posición de una partícula es R es igual a 3 veces el t al cubo menos 2t por el vector i menos 4 por t a la 1 medio más t por el vector j más 3t al cuadrado menos 2 por el vector k. Estas son unidades de metros, ya que es posición. Donde t está en segundos, determine la magnitud de la velocidad y la aceleración de la partícula cuando t es igual a 2 segundos. De esto decimos que la velocidad va a ser igual ¿a quién? A la derivada de la posición sobre un diferencial de tiempo. De esto sacamos, como tenemos la posición, nada más derivamos, ¿no? Y nos sale una nueva ecuación, que ya tenemos la velocidad, que sus unidades serán en metros por segundo. Reemplazando para un tiempo igual a 2 segundos, que nos dan el dato del problema, hallamos la velocidad, ¿no? Con vectores. Pero como nos pide la magnitud, le sacamos la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. De esto hallaremos la velocidad, que nos da 36,1 metros por segundo. Asimismo hallaremos la aceleración, que la aceleración va a ser la derivada de la velocidad.
Entonces, derivando, tenemos esto que nos sale la ecuación, pero por cada vector unitario, ¿no? Que es el I, el J y el K. Entonces, hacemos lo mismo. Sacamos la magnitud de la aceleración, que va a ser igual a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Y de esto saldrá un resultado que es la aceleración igual a 36,5 metros por segundo al cuadrado. Vamos con un ejemplo 3. Nos dice, la argolla A de la figura desliza libremente a lo largo de la barra inclinada en un ángulo θ, constante respecto a la vertical. La barra gira en torno al eje con una velocidad angular constante, que es W sub 0, producto de lo cual la distancia respecto al punto O satisface la siguiente relación diferencial. Diremos que la segunda derivada de la posición va a ser igual a R por la velocidad angular al cuadrado por el seno al cuadrado de θ, menos G por el coseno de θ. Si en t igual a 0, se tiene que la primera derivada de R va a ser igual a 0 y R va a ser igual a R inicial. Nos piden expresa la velocidad de la argolla en coordenadas esféricas en términos de R. Aquí tenemos la gráfica y podemos decir que θ va a ser igual al θ inicial, y también tenemos como dato que la primera derivada de θ es igual a 0 y la primera derivada del ángulo φ es igual a la velocidad radial inicial. De esto podemos decir que la primera derivada de R va a ser igual a la derivada de la posición sobre un diferencial del tiempo. Multiplicamos a ambos lados descifrándolo. Como numerador a un diferencial de R y del otro lado como denominador a un diferencial de R. Y podemos concluir que la derivada de R sobre el diferencial de R por la primera derivada de R. Reemplazando esto, sacamos una ecuación. Entonces a cada uno integramos por respecto a cada R, ¿no? Al R inicial en 0 y el otro R. Aquí haciendo los cálculos, tenemos que R al cuadrado sobre 2 va a ser igual al R al cuadrado menos el R inicial al cuadrado sobre 2 por la velocidad angular inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo θ menos G por coseno de θ por el R menos el R inicial todo sobre 2. ¿No? Y concluimos de aquí la velocidad. La velocidad va a ser igual a la primera derivada por R más la primera derivada de phi por el seno de θ y por la primera derivada del ángulo phi. Vamos con un ejemplo 4. Nos dice, considera una curva espiral cónica descrita en coordenadas esféricas por las ecuaciones que tendremos θ igual a 45 grados, phi igual a 2pi por R sobre R mayúscula, donde que R mayúscula es una constante conocida. Una partícula se mueve sobre la espiral desde el origen, manteniendo una velocidad radial constante y conocida. Tenemos que la primera derivada de R va a ser igual a C. Se pide determinar la distancia radial del punto P en el cual la rapidez de la partícula es 3 veces C. Se sabe de este problema que la velocidad es la primera derivada de R por R más R por la primera derivada de R de θ por θ más R por la primera derivada del ángulo φ por el seno de θ por la primera derivada del ángulo φ. Como dato nos dan
Teta igual a pi cuartos, no del anterior, convertimos de grados a radianes. Entonces tenemos que el seno de teta va a ser igual a la raíz de 2 sobre 2. Y phi va a ser igual a 2pi por la componente r, por la r mayúscula que nos dice que es una constante conocida. Y tenemos la primera derivada de r que va a ser igual a c. Pero de eso podemos hallar el ángulo phi, que va a ser igual a 2pi por la primera derivada de r sobre el r mayúscula que es la constante conocida, que en conclusión llegamos que es 2pi por c sobre r, ¿no? Donde que r sigue siendo una constante conocida. Reemplazando en la ecuación del vector velocidad, vamos a encontrar que nos queda el c por la primera derivada del componente r más r por lo que nos queda de la primera derivada de phi, ¿no? 2pi por el c sobre la constante conocida por la raíz de 2 sobre 2 por la primera derivada de phi. Entonces hallamos el módulo de la velocidad, que es la raíz de todas las componentes al cuadrado. Y esto nos están diciendo que ya tiene un valor que es igual a 3c. Reemplazando todos los valores que tenemos, llegamos a la conclusión que nos queda 1 más 2 veces r al cuadrado por p al cuadrado sobre r mayúscula al cuadrado, que es la constante conocida, igual a 9. De esto simplificando, nos queda 2 veces r al cuadrado por p al cuadrado sobre la constante conocida al cuadrado igual a 8. Seguimos simplificando y nos queda r al cuadrado por p al cuadrado sobre la constante conocida al cuadrado igual a 4. Y como respuesta última tenemos r, que va a ser igual a ¿quién? A 2 veces r mayúscula, la constante conocida, sobre pi. Y eso sería todo. Muchas gracias.